Entonces, ¿qué es lo que pasa? Precisamente en muchas ocasiones nosotros decimos, ay, ni me acuerdo de poner las dimensiones, yo multiplico y sumo como quiero. Pero está mal. Tienen que saber en qué dimensiones están trabajando para ver si pueden sumarlas o no pueden sumarlas. Lo que sí se puede hacer es buscar equivalencias. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una manzana, dice una manzana, la masa es de 102 gramos. Si yo quisiera 4 manzanas, la masa es de 1 libra masa. Ajá, y luego también vemos que para fuerza pues tenemos el newton o podemos tener 1 libra fuerza. ¿Okay? Y dice las relaciones de conversión de unidades. Dice, así como es posible formar dimensiones no primarias mediante combinaciones adecuadas de dimensiones primarias, todas las unidades no primarias se forman a través de la combinación de unidades primarias, que era lo que ya habíamos comentado. Aquí, por ejemplo, tenemos el newton, que les decía que también va a estar formado por kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, por puras unidades primarias. Bueno, lo que les comentaba de las conversiones de unidades, dice el análisis dimensional, una técnica a través de la cual se determinan todas las dimensiones que se encuentran en las mismas unidades. Si las unidades se manejan como números y si una misma unidad se encuentra en el numerador y en el denominador, estas se cancelan. Entonces, podemos hacer esto. Dice número de la unidad original con nueva unidad o unidad entre la unidad de origen. Eso va a cancelar la unidad de origen y entonces vamos a tener nuestro nuevo número con la nueva unidad. Pero pues muchas veces lo decimos como que en realidad tenemos un factor de conversión y en realidad lo único que hacemos es la cantidad deseada va a ser igual a la cantidad dada por el factor de conversión. Lo hacemos de manera más rápida. ¿Okay? Y bueno, todo esto va a estar fundamentado en la NOM 008 de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial del 2002. De hecho, en el 2018 la querían eliminar. Entonces, todavía no lo han hecho. Quién sabe si lo hagan. Pero bueno, todo está fundamentado en la NOM 008. Y pues ya ahí si gustan la pueden consultar. Ahorita se las voy a presentar. Ahí va, está lenta.
Entonces aquí está la norma oficial mexicana, Sistema General de Unidades de Medida. Y bueno, ya saben, como toda norma, quién colaboró, su introducción, referencias, luego vienen definiciones. Bueno, aquí vienen las reglas para la escritura de los números y su signo decimal. Nombres, símbolos y definiciones de las unidades en sistema internacional. Y aquí, bueno, la verdad es que es muy interesante ver las definiciones. Por ejemplo, para masa, dice, es la masa igual a la del prototipo internacional del kilogramo. Entonces, ¿qué les definió? Pero bueno, así viene. Y bueno, aquí vienen ya cuáles son las bases, sobre todo para las derivadas. Viscosidad dinámica, esa la vamos a estar ocupando. Ángulos. Tiempo. Y por ejemplo, aquí ya viene, ahora sí, una definición más desarrollada. Y densidad, masa dividida por el volumen. Densidad relativa, relación de la densidad de una sustancia con respecto a la densidad de una sustancia de referencia. Entonces, bueno, ya por lo menos no tiene tan normativa. Son las definiciones que pueden encontrar ahí. Ya ustedes van con calma. Nosotros vamos a trabajar con nuestras definiciones. Y bueno, asegurar que hay muchas de las que ni siquiera han escuchado. Y también vienen algunas conversiones, los valores, prefijos, formas. ¿Ok? Entonces, si tienen la oportunidad, yo la subo y ustedes ya la checan. Pero, bueno, esa es la norma en que se fundamenta toda esta parte. Después, pues vamos a tener, ahora sí, vamos a iniciar ya con nuestros conceptos básicos. Entonces, no sé si habíamos empezado la clase pasada, pero vamos a empezar con sistema. Sistema en realidad es el objeto de estudio. El objeto de estudio, pero aquí lo vamos a tener como dice, se define como una cantidad de materia o una región en el espacio elegida para su análisis. Pues como les decía, es lo que yo voy a definir y lo que yo estoy estudiando. A lo mejor y nada más les digo, es mi refrigerador. Ah, bueno, entonces ese va a ser mi sistema. A lo mejor y les digo, no, va a ser un evaporador. Ah, bueno, entonces mi sistema va a ser el evaporador. No, mi sistema va a ser todo el proceso. Ah, bueno, entonces todo el proceso es lo que voy a estar analizando. Entonces, es el espacio elegido, ¿ok? Después dice, la masa o región fuera del sistema se conoce como alrededores. Entonces, todo lo que no esté en estudio va a ser alrededor. Y dice, la superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera. Y ahorita vamos a ver qué características presenta la frontera. Entonces ya tenemos sistema, alrededores y frontera. ¿Cómo clasificamos a los sistemas? Ustedes esto ya lo vieron en química aplicada hace algunos ayeres. Y dice que vamos a tener 3 tipos de sistema. Sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. ¿De qué depende esta clasificación? De cómo va a interactuar con el exterior o con el entorno. Entonces dice, si mi sistema abierto intercambia energía y materia con los alrededores, entonces va a ser un sistema abierto.
Si mi sistema nada más va a intercambiar energía, entonces va a ser un sistema cerrado. Y si mi sistema no va a intercambiar ni materia ni energía, va a ser un sistema aislado. Aquí como punto fundamental, y esto sí se me olvidó colocarlo en la presentación, el sistema cerrado también recibe el nombre de masa de control. Y el sistema abierto también recibe el nombre de volumen de control. ¿Ok? ¿Todos hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Después tenemos a los alrededores. ¿Mandé? El abierto dijo que se llamaba. El abierto, volumen de control. Vale, gracias. Y el cerrado, masa de control. Y bueno, aquí en los alrededores, no sé si ya lo habíamos visto, pero vamos a tener dos tipos de alrededores. Los alrededores inmediatos y ambiente. ¿Qué son los alrededores inmediatos? Ah, bueno, lo que sí va a interactuar con el sistema. Y el ambiente es lo que ya no va a interactuar con el sistema. ¿Okay? Entonces, esos son los dos tipos de alrededores que vamos a tener. Alrededores inmediatos y ambiente. Y también vamos a tener diferentes tipos de frontera. Dice, la frontera de un sistema puede ser fija o puede ser móvil. Y dice, la frontera es la superficie de contacto que comparte sistemas y alrededores, pero tiene una especificación, una característica. Dice, la frontera tiene espesor cero y por lo tanto no puede contener ninguna masa ni ocupar ningún espacio. Entonces, nosotros sabemos que en realidad es algo que está ahí, pero que no tiene ni masa ni tiene volumen. Y como les decía, puede ser fija o puede ser móvil. ¿Mande? O sea, es como el límite. Exactamente, es el límite. Que no sabemos, nosotros sabemos que existe, Imaginario, ¿no? pero exactamente, es imaginario. Entonces, aquí nuestra frontera, les decía, puede ser fija, va a estar determinada en un rango y puede ser móvil. Este es precisamente cuando estamos trabajando con émbolos, entonces va a ir cambiando. A tener de diferente tipo. Pero bueno, algunas de las más comunes o más utilizadas, pues van a ser la presión, la temperatura, el volumen, la masa. Y se considera que hay de dos tipos, intensivas y extensivas. Vamos a ver cuál es cada una de ellas. Primero, la propiedad intensiva. La propiedad intensiva dice, son aquellas independientes de la masa de un sistema, como temperatura, presión y densidad. Entonces, estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Si yo tengo 1 litro de agua o tengo un tinaco lleno de agua, la densidad que tenga esa agua va a ser la misma. De la misma forma, si yo estoy diciendo que algo está, o que este litro de agua está a 10 grados centígrados, y si digo que todo el tinaco está a 10 grados centígrados, pues va a ser la misma temperatura. Pero, ¿qué pasa con las propiedades extensivas? Las propiedades extensivas sí van a variar dependiendo del tamaño o extensión del sistema, como son la masa, el volumen, dice la cantidad de movimiento. ¿Cómo sabemos si es intensiva o extensiva? Muy fácil. Si yo divido a la mitad y cambia, a la mitad la cantidad de materia y cambia, entonces es una propiedad extensiva, que era lo que comentábamos. Entonces, si yo digo, tengo 1,000 litros de agua, en ese litro de agua lo divido a la mitad, ahora tengo medio litro. La densidad
No, siguió siendo la misma. Ok. Ahora, vamos a ver la masa. ¿Cambió la masa? Sí. En 1 litro voy a tener diferente masa que en medio litro. De la misma forma, el volumen va a ser lo mismo en 1 litro que en medio litro. Sí, va a ser diferente. Entonces, de esa forma podemos determinar si es una propiedad o una propiedad extensiva. Y bueno, también tenemos algo que se llaman propiedades específicas. Las propiedades específicas son propiedades extensivas, digamos, extensivas específicas. Dice, las propiedades extensivas por unidad de masa se llaman propiedades específicas. Dice, algunos ejemplos son el volumen específico y la energía total específica. Entonces, el volumen normalmente nada más lo vemos general, en metro cúbico, pero ¿qué pasa cuando yo ya lo divido entre la masa? Ahora va a recibir el nombre de volumen específico. Ajá. Y va a ser metro cúbico entre kilogramo. Y también se conoce el volumen específico como el inverso de la densidad. Por lo tanto, sí afecta la cantidad que yo tengo. ¿Dudas hasta aquí? Bueno. No, profesora. Entonces, vamos a empezar con la más sencilla, que es la masa. La masa, ustedes ya también me la habían definido, y dice, es la medida de la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Estamos hablando de la cantidad de materia. Entonces, aquí les puse una imagen que dice la masa en la Tierra y la masa en la Luna. La masa no cambia. Un kilogramo y 1 kilogramo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sí llega a cambiar? ¿El peso? Exactamente. El peso. ¿Por qué? Porque el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo hacia su centro. ¿Por qué? Por la gravedad. Entonces, mi peso sí va a cambiar entre la Tierra y la Luna. ¿Ok? Entonces, son muy confundidas. No se confundan, una es masa. Vamos a tener sus unidades en kilogramo y vamos a tener el peso, que sus unidades pues es el newton. ¿Ok? Después vamos a tener una propiedad muy conocida por ustedes, que es la presión. Dice presión, fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. Entonces aquí tenemos presión igual a fuerza entre área. Y también aquí les está colocando que existen muchos tipos de presión. La presión absoluta, la presión manométrica, la presión barométrica, la presión de vacío. Pero ¿qué significa cada uno de esos tipos de presión? Entonces dice, primero, la presión absoluta. La presión absoluta es la presión real en una determinada posición y se mide absoluto, es decir, presión cero absoluta. Entonces aquí les puse un dibujito, pero en realidad nosotros podemos decir, o cuál es nuestra presión cero absoluta, ¿dónde la podemos encontrar? ¿En un vacío? ¿En un vacío? No. ¿Qué pasa si ustedes deciden ir a la Luna? ¿Qué van a encontrar en ese camino? Saliendo de la atmósfera que tenemos. Es la presión atmósfera, ¿no? La presión cero. Será la presión del espacio. Exactamente, la presión del espacio. ¿Por qué? Porque esa sí tiene, digamos, un cero absoluto en presión. Ahorita vamos a ver cuál es la presión de vacío que estaban diciendo. Entonces, aquí sí es de vacío absoluto. ¿Qué pasa si ustedes van al espacio como astronautas, se quitan su equipo de protección
¿qué va a pasar? Explotas, ¿no? ¿Mueres? Exactamente, Explotamos. exactamente. Entonces, ese es nuestra presión de cero absoluto, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, más, o digamos, o a partir de ese punto podemos medir nuestra presión absoluta. Que bueno, no va a estar sola, también va a tener o va a estar acompañada la presión atmosférica. Y ahora sí, la presión atmosférica, pues, digamos, lo que va a estar midiendo es la columna de aire. Pues por eso nosotros la tomamos a nivel del mar, como una atmósfera. Entonces dice, presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire que forma la atmósfera sobre la superficie. Como les decía, a nivel del mar se coloca una atmósfera. Entonces, ¿qué pasa aquí en la Ciudad de México que no estamos a nivel del mar, sino estamos muy por arriba del nivel del mar? Pues vamos a tener una presión por debajo de la atmósfera. Ajá. Más o menos aquí en la Ciudad de México es de 0.95 atmósferas o de 585 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si vamos a Tabasco o a alguna zona baja? Pues esa presión atmosférica va a ser un poco más grande. ¿Por qué? Porque está por debajo del nivel del mar. ¿Okay? Y después tenemos la presión de vacío. ¿Qué pasa con la presión de vacío? Es una presión por debajo de la atmosférica. Ah, entonces ahí ya cambió, ¿verdad? No es que sea una presión negativa, no, es que por debajo de mi presión atmosférica. Entonces, al estar por debajo de mi presión atmosférica, lo que nosotros vemos es que, digamos, jala. ¿Ah? Entonces, por eso se llama presión de vacío. Entonces, que quede claro, las presiones negativas no existen, ¿verdad? Que luego me ponen ahí, es una presión negativa. No, no hay negativas. Es una comparación nada más. Se considera negativa porque está por debajo de la atmosférica. ¿Ok? Entonces, después tenemos la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Dice, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y local. ¿Ok? Entonces, normalmente la colocamos nosotros como la presión que posee dentro de él algún recipiente. O, por ejemplo, también la podríamos ver como la presión hidrostática, algo así. Entonces, vamos a tener algunos instrumentos que nos van a ayudar a medir estos tipos de presión. El primero es el barómetro. El barómetro dice, instrumento que mide la presión atmosférica. ¿Ah? Y vamos a ver 3 videitos de los barómetros y de cómo se hacen los barómetros. ¿Ok? Bueno, nada más dejen que...
Bueno, entonces ya vimos que es un barómetro. Me va a ayudar a medir la presión atmosférica. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo se pone en marcha un barómetro. En el vídeo de hoy vamos a aprender algo sobre el barómetro que tenemos que hacer para ponerlo en estación. El barómetro es un instrumento que, como algunos sabréis, mide la presión atmosférica. La presión atmosférica no es otra cosa que la fuerza ejercida por el aire que tenemos en nuestras cabezas sobre una unidad de superficie. O de otra manera sería la columna de aire, la presión sería la columna de aire que tenemos encima de nuestra cabeza, ¿vale? Cuanto más subamos, menos aire tenemos y por lo tanto la presión es menor. ¿De acuerdo? Entonces, el barómetro de diámetro grande que lo hemos traído para que podáis ver bien cómo funciona. Como veis, la presión se mide en milibares o hectopascales, que es una unidad equivalente. Y los barómetros habitualmente pues indican desde 970 a 1050 o 1060 milibares, ¿vale? La presión normal a nivel del mar no quiere decir que cuando vayamos a la playa tenga que haber 1013. No, quiere decir que la presión establecida como normal a nivel del mar, como por ejemplo aquí en Valencia, es de 1013, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un barómetro que cuando vienen de fábrica suelen estar descalibrados porque no tienen por qué venir perfectamente? Este que tenemos aquí, como veis, pues está dando aproximadamente 982 milibares, ¿vale? Nosotros, ¿cómo podemos saber qué presión hay, por ejemplo, hoy en Valencia? Tendríamos que coger una estación meteorológica de referencia, como por ejemplo puede ser la nuestra, que podéis ver ahí, que es la estación de alto cúmulo. Y entonces, previamente a realizar este vídeo, hemos comprobado que hoy hay 1004 milibares en Valencia, ¿vale? Entonces, en la parte posterior de cualquier barómetro, podemos ver en la parte central un triángulo, un tornillito azimutal, no sé si se puede apreciar, con el que, con ayuda de un destornillador, lo introduciremos con mucho cuidado, porque tened en cuenta que el barómetro es un instrumento que tiene en su interior una especie de cápsula metálica en la que se ha hecho el vacío. Esta cápsula es muy frágil y si apretamos mucho con el destornillador, pues podremos romperlo, ¿vale? Como veis, una vez he puesto el destornillador en su sitio, lo que haré será mover con mucho cuidado y sabiendo que hoy tenemos 1004 milibares, pues lo vamos a dejar ahí. A lo mejor en la primera no damos con él porque luego el barómetro suele tener un poco de jugo, como veis, y se mueve, con lo cual tendríamos que hacer otra pequeña corrección y dejarlo en 1004 definitivamente, ¿vale? ¿Qué ocurre si nos vamos a Cuenca, por ejemplo, que está a 1000 metros de altura? Si nosotros nos fuéramos de viaje con este barómetro, veríamos que la aguja, conforme vamos subiendo en altitud, la aguja iría bajando hasta incluso a lo mejor pasarse de la escala. Lo que tendríamos que hacer en ese momento es, en Cuenca, o donde estuviéramos, ver una estación de meteorológica de referencia y ver si hay X milibares, hacer el mismo proceso que hemos hecho, con el destornillador, ponerlo, y así tendremos siempre a nivel del mar, aunque estemos subidos en el Monte Perdido, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando luego hacen el tiempo en la televisión, si os fijáis, todos los mapas isobáricos que ponen son siempre con presiones relativas al nivel del mar. Entonces no tiene sentido tener un barómetro que nos esté indicando 850 milibares, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que estos son los conceptos fundamentales sobre el barómetro y su corrección. Espero que os haya servido y ya sabéis que podéis preguntarnos cualquier otra cosa en alguno de nuestros canales o en el mismo canal YouTube. Nos vemos a la próxima. ¿Cómo hacer un pequeño barómetro?
las Islas Británicas una profunda borrasca. En cambio, en la península ibérica, altas presiones. Hoy vamos a construir un sencillo barómetro. Podemos construir un sencillo barómetro simplemente con un pequeño frasco de cristal, como este de mermelada, un trozo de goma de globo, lo tensamos sobre la boca del bote y lo atamos. Por ejemplo, con un alambre. Dejamos un trozo de alambre que salga. Ya veremos a continuación para qué es. Ahora tenemos ya una membrana que hace que el aire no pueda salir ni entrar en el bote. Cuando aumente la presión, esta membrana irá. En cambio, cuando la presión baja, la presión en el interior del bote es mayor que la presión atmosférica, con lo cual se hinchará. Dado que el movimiento de la membrana es muy rápido, pondremos un trozo de pajita de refresco para amplificarlo, de forma que podamos ver cómo se mueve conforme sube o baja la membrana. Ahora voy a colocar una pequeña para hacer una prueba. Para ello utilizo cinta adhesiva de doble cara. Antes de nada vamos a hacer un pequeño puente con el trozo de alambre que sobraba. En este trozo nos vamos a apoyar. Va a ser el punto de apoyo de la palanca. Tiene que estar más o menos situado cerca del centro, pero no en el mismo centro. Ponemos un poquito de celo. Vamos a meter el pequeño barómetro en este frasco grande para probar si funciona. Ponemos una tapa de plástico flexible encima del bote, de forma que al presionarla aumentará un poquito la presión. Otra forma que podemos utilizar para aumentar la presión en el bote sería simplemente con un compact disc, como este, al que le hemos pasado una manguera, un tubo, que encaja justo en el interior. De forma que lo ponemos así y soplamos por el otro extremo del tubo. Ahora absorbo. Soplo. Bueno, ya hemos visto que funciona y ahora simplemente podemos sustituir la pajita corta por esta más larga, que nos dará más sensibilidad. Se puede con unas tijeras sacarle punta y solo nos queda poner una escala o un papel donde señale. Cuando aumente la presión, o sea, anticiclón, la aguja subirá, y cuando venga una borrasca, es decir, que la presión baje, la aguja indicará más abajo. Os pongo en la descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar el con las escalas graduadas. Entonces, por si les interesa hacerlo. Déjenme regreso. Anticiclón. No me acordé. Bueno, les mencioné las unidades, ¿no? Kilogramo, aquí el newton, y en presión. En presión, ¿qué unidades vamos a estar manejando? ¿Pascales? Pascal, que es la del sistema internacional, pero en realidad, en la mayoría de la industria, lo que se ocupa es el bar. ¿Okay? Entonces, esas dos son muy importantes, tanto el Pascal o kilopascales, que es más utilizado, y el bar. Que como les dije hace rato, también hay milímetros de mercurio. Okay. Y bueno, el siguiente instrumento que se puede ver es el manómetro.
El manómetro dice, instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Entonces, por eso les comentaba hace rato que muchos lo ven como cuestión de la presión hidrostática. ¿Ok? Vamos a ver qué es un manómetro y para qué sirve. Pero ¿cómo funciona? En la instrumentación industrial se utilizan dos tipos de manómetros diferentes: los manómetros de tubo Bourdon y los manómetros de membrana. Estos dos tipos de manómetros tienen principios de funcionamiento distintos y por lo tanto son apropiados para diferentes aplicaciones. En los manómetros de tubo Bourdon, la presión se mide a través de un muelle tubular que transmite la presión a la aguja a través de un mecanismo. Los manómetros de tubo Bourdon se pueden utilizar en un amplio abanico de situaciones y cubren la mayor parte de aplicaciones. Los manómetros de membrana son los adecuados cuando los manómetros de tubo Bourdon llegan al límite de sus características técnicas. En los manómetros de membrana, la presión se transmite a un tirante a través de una membrana ondulada. Este tirante transmite la presión al mecanismo de la aguja. Los manómetros de membrana son los idóneos, por ejemplo, para la medición de bajas presiones. La gran superficie de la membrana permite usarlos en aplicaciones a partir de 16 milibars. Por el contrario, en los manómetros de tubo Bourdon, los rangos de medición comienzan a partir de 600 milibars. Los manómetros de membrana ofrecen una buena protección en caso de sobrepresiones, debido a que la membrana puede apoyarse contra la brida superior. Los manómetros de membrana de Vica están equipados de serie con una protección contra sobrecargas 5 veces el fondo de escala. Si es necesario, los manómetros se pueden dotar de una protección contra sobrecargas incluso mayor. Los manómetros de membrana también tienen ventajas al utilizarlos con medios críticos. La membrana se puede recubrir con los materiales más diversos como PTFE, oro, Hastelloy y muchos más. De esta manera se protege el dispositivo contra medios agresivos. Opcionalmente, la brida inferior también se puede revestir de un material. Las membranas con brida de conexión también son apropiadas. Gracias a su gran sección transversal, el canal de presión no se puede obstruir. Por lo tanto, la recta decisión entre utilizar manómetros de tubo Bourdon o manómetros de membrana depende en todo momento de la aplicación en concreto. En Vica estaremos encantados de asesorarle a la hora de elegir el manómetro adecuado para su campo de aplicación. Entonces,
Pregunta, ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué cuando una persona se enferma del corazón, le dicen que lo mejor es irse a vivir a nivel del mar? Sí, como acaban de ver, la columna es más grande a nivel del mar que estando en la Ciudad de México. Para que tenga más oxigenación, ¿no? A la hora de las pulsaciones del corazón. Bueno, algo así, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? ¿Fluye más sangre? ¿Más rápido? No entendí, no escuché el poema. ¿Fluye más sangre? ¿Fluye más sangre? Sí, exactamente. Permite que la presión del cuerpo sea mejor. No va a ser la presión atmosférica. Además de que a nivel del mar hay más oxígeno que en la Ciudad de México. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante porque es por otra propiedad, no por esta. ¿Ok? Entonces, siguiente propiedad. El volumen. Dice, el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. ¿Cuáles van a ser las unidades del volumen? ¿No? Metro cúbico. El metro cúbico, exactamente. Sin embargo, en la industria es más utilizado que el litro. ¿Ok? Entonces, su unidad es el metro cúbico, pero sí es más utilizado el metro cúbico. Después tenemos la temperatura. Dice, la temperatura es la medida del grado de movimiento de las partículas de un cuerpo o medida de calor o frío. Entonces, es la cantidad que vamos a ver nosotros. Y, pues, el instrumento que se tiene es el termómetro. Ajá. Pero como lo vieron, voy a regresar, existen varias escalas que se van a tener. Esas escalas están fundamentadas en la ley cero de la termodinámica. ¿Alguien sabe cuál es la ley cero de la termodinámica? ¿No? No es la de la materia, no se crea ni se destruye. Esta es la primera. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Es la de Es la equilibrio. de que la suma de todas las energías. No, esa igual es la primera ley. Esta es la de equilibrio térmico, ley cero. Entonces, la ley cero nos dice que si yo tengo un cuerpo A en equilibrio térmico con el cuerpo C, aunque no estén en contacto directo, entonces el A y el B si están en contacto, el C que si están en contacto también va a estar en equilibrio térmico. Entonces, fundamentado en esto, es que se puede utilizar el termómetro, porque el termómetro quiere decir que si yo lo coloco, va a estar en equilibrio térmico con la sustancia que esté yo midiendo. Entonces, ese equilibrio térmico me va a permitir saber a qué temperatura está ese objeto, ese sistema. ¿Ok? Entonces, eso nos permite, les digo, conocer que exista el termómetro, pero además se necesitaron escalas para poder medir. ¿Qué escalas fueron las que se utilizaron? Bueno, en un principio solo se tenían dos escalas, que era la Celsius y la Fahrenheit. Esas Celsius y Fahrenheit estaban fundamentadas en el agua. ¿Cuál era la temperatura del agua? Pero después llegaron la Kelvin y la Rankine. La Reaumur no la vamos a ver ahorita. La Kelvin y la Rankine
y venían con un cero absoluto. ¿Cuál es el cero absoluto? Cero grados Kelvin. Menos 273 grados Celsius, ¿no? Menos 273 grados Celsius o el cero absoluto, como lo dicen. Pero ¿qué nos indica ese cero absoluto y ese menos 273.15? El punto donde deja ver energía cinética en las partículas. Exactamente, el punto en el que ya no hay movimiento molecular y por lo tanto nos dice ya no hay nada de energía que podamos medir, ya no hay nada que pueda provocar ese movimiento. Entonces, el cero absoluto. ¿Ah? Entonces, solo hay dos escalas que parten del cero absoluto. Esas dos escalas, pues, ¿cuáles son? Como les decía, la Kelvin y la Rankine. Entonces, por eso es que esas escalas no llevan grado, porque son consideradas las escalas absolutas o escalas termodinámicas. ¿Ok? Entonces, esas escalas absolutas o termodinámicas son las que se van a utilizar normalmente en el sistema internacional, la Kelvin, y en el sistema inglés, en la Rankine. ¿Ok? Y ahora, ¿cuáles eran las que se utilizaban antes y por eso sigue su continuo uso? La de grado centígrado y la de grado Fahrenheit. ¿Qué pasa con el grado centígrado y con el grado Fahrenheit? Bueno, se fundamentaron en el estado del agua, en las fases del agua. Decían, bueno, en el caso del grado centígrado. En el caso del grado centígrado decían, bueno, pues a 0 grados, pues entonces se solidifica. A 100 grados, entonces cambia de estado de líquido a vapor. Perfecto. Entonces esa va a ser mi escala, 0 y 100. ¿Ok? Y pasó lo mismo con la Fahrenheit, solo que aquí cambiaron. Mientras que la de grado centígrado ocupa una base decimal, la de grado Fahrenheit ocupa una base 18. ¿Ok? Entonces, tanto la grado centígrado como el Kelvin ocupan base 10 y la grado Fahrenheit y la Rankine van a ocupar una base 18. Entonces, esas son las diferencias. Después, ya les había dicho, el instrumento pues es nuestro termómetro, aunque existen más. Ustedes eso ya lo van a ver en elementos que ya ahorita deberían de estar en, me parece que están en presión, ¿no? Bueno, no sé, en donde estén. Entonces, después el que sigue es la densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una relación en realidad. Dice, es la relación que existe entre la masa y el volumen de un cubo. Y bueno, entonces aquí en la imagen se puede ver distintos fluidos y esos fluidos pues van a tener diferente densidad. Como decimos, ¿cuál es nosotros consideraríamos que es el más denso? ¿El amarillo, el verde o el que está hasta el fondo como color vino? El que está hasta el fondo. El fondo. El de color del vino. fondo. ¿Ok? ¿Y cuál consideraríamos que es el menos denso? El amarillo. Pues el amarillo, ¿verdad? Entonces, así podemos identificar fácilmente la densidad. Pero también existe algo que se llama densidad relativa. ¿Qué es la densidad relativa? Bueno, la densidad relativa o gravedad específica, porque también es conocida como gravedad específica, dice, es el cociente es el cociente de la densidad de una sustancia entre la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. Ok, entonces la densidad relativa son relaciones también. Entonces me dicen,
tal vez no conozca la densidad como tal, pero les puedo decir que, por ejemplo, aquí si yo pongo mi agua con mi huevo, bueno, pues el huevo se va a hundir en el agua, pero si yo tengo agua con sal, entonces van a tener casi la misma densidad el huevo y el agua con sal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua con sal va a tener una densidad mayor que mi agua. Entonces, a esas relaciones se refiere. Entonces, si yo comparo la densidad de mi agua con densidad de agua con sal, pues la densidad de mi agua con sal la puedo poner, no sé, normalmente es de 1050, digamos, mientras la del agua es de 1000. Entonces sería 1.05, es la densidad relativa de mi agua con sal, y ¿con respecto a qué? Con respecto a la densidad del agua. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Pues la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Les digo, aquí la densidad del agua puede variar, simplemente se considera que es una densidad de algo conocido, pero el 98% de las ocasiones lo que se ocupa es agua. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con la densidad relativa? ¿No? Como les decía, normalmente les dice, la densidad relativa del agua de mar es de 1.05. Ok, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar ese 1.05 por los 1000 kilogramos entre metro cúbico de mi agua normal. Entonces, ¿cuál sería la densidad del agua de mar? Pues 1050 kilogramos entre metro cúbico. Y así podemos obtener el valor. Bueno, después aquí tenemos la energía. Aquí ya no vamos a estar hablando de tantas propiedades. Aquí ya vamos a cambiar un poco el rubro. Vamos a hablar un poco más de energía. Pero, ¿qué es la energía? Como dice ahí, es la capacidad para causar cambios. O muchos han considerado durante mucho tiempo, que es una de las definiciones más difíciles. Pero yo creo que esta es de las mejores que se han visto, porque simplemente nos están diciendo, es algo que te permite el cambio. Entonces, ¿vamos a tener diferentes tipos de energía? Sí. En general, vamos a ver que la vamos a poder dividir en dos rubros. Y les digo en general porque de hecho hay muchas clasificaciones, que si la energía química, que si la energía nuclear, que si la energía eólica. Pero en general, nosotros para estudio la dividimos en dos, que es la energía macromolecular y la energía micromolecular. Esto tampoco ya lo puse en la presentación, porque me fui más por definiciones. Entonces, si quieren, nos vamos a la pizarra tanto. Bueno. Entonces, les decía, la energía, que es la capacidad para causar cambios, la podemos dividir en dos. La energía macromolecular y la micromolecular. Y bueno, de esta macromolecular, pues también podríamos decir que tiene variantes, pero en general las que se consideran nada más son dos: la energía cinética y la energía potencial. Y de la micromolecular también existen
muchos tipos de energía micromolecular, pero se engloban en una nada más, que es la energía interna. Entonces, ya que vimos esta parte, nos vamos a regresar a nuestra presentación. ¿Por qué? Porque vamos a ver cada una de las definiciones de estos tipos de energía. Entonces dice, ¿qué es la energía interna? Bueno, pues la energía interna representa la energía molecular de un sistema y puede existir en las formas de sensible, latente, química y nuclear. Como les decía, pues sí es la sumatoria de todas o digamos engloba todas. Y por lo general nosotros decimos que la energía interna se debe al movimiento molecular. Pero en realidad no nada más es el movimiento molecular. Dice, también incluye la energía sensible, la energía latente, que la energía latente es la energía necesaria para cambiar de fase, la energía química y la energía nuclear. Son sumatorias de tipos de energía. Y bueno, vamos a tener la energía cinética. Dice, la energía cinética es la energía que posee como resultado de su movimiento con relación a cierto marco de referencia. Entonces, aquí ya nos están hablando cinética a movimiento. Movimiento de un lado a otro o con cierta velocidad. ¿Ok? Exige un cambio en la velocidad. Después tenemos la energía potencial. La energía potencial, dice, es la energía que posee un sistema como resultado de elevación en un campo gravitacional. Entonces, en este punto vamos a decir que vamos a tener una posición inicial y vamos a tener una posición final. Y bueno, me voy a regresar un poco. ¿Ok? ¿Por qué? Para poder ver qué unidades vamos a estar manejando. Las unidades que se usan para la energía, ¿cuáles son? Voy a representar mi energía con E mayúscula y las unidades que la van a representar son el joule o el kilojoule. Pero también lo puedo tener, como vimos hace rato, energía específica. Cuando yo tengo energía específica va a estar representada por E minúscula. Y entonces van a ser sus unidades kilojoule entre kilogramo o joule entre kilogramo. Pero también puedo tener tasa de energía. La tasa de energía va a ser kilojoule por unidad de tiempo, que en este caso sería segundo, que nosotros también lo conocemos como kilowatt. Y bueno. La tasa normalmente viene indicada con un punto que nos dice que es por unidad de tiempo, un vector.
Y bueno, aquí iba las unidades de la energía cinética. La energía cinética va a estar dada por la velocidad al cuadrado entre. Entonces, ¿cuáles serían las unidades? Si tengo mi velocidad y mi velocidad es metros sobre segundo, ¿cuáles serían mis unidades? Metros sobre segundo al cuadrado. Si quieren, se los pongo. Metro entre segundo. ¿Cuánto nos da? ¿Adi? Metro cuadrado por segundo cuadrado. Gracias. Me quedó muy pegado. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos diciendo que la energía es en joule. ¿Cómo paso del joule al metro cuadrado sobre segundo al cuadrado? ¿Cómo va? Si no, no los veo, pero ustedes ven ahí. ¿Cómo lo hago? Serían tres, ¿El joule qué es? ¿En qué unidades se puede descomponer? Kilogramo o metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿El joule? Newtons, ¿no? Newton metro. Ahora sí, la que me había dicho, el Newton, ¿en qué se puede descomponer? En Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Okay. Y aquí que le ponemos por nuestro metro que tenemos aquí. los 9.81, ¿no? ¿Qué? 9.81. 9.81, ¿qué? Ah, lo de la gravedad. O eso no va ahí. No, ese va en el de la energía potencial. Okay. Aquí nada más tenemos velocidad al cuadrado, que es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y aquí me comí algo por joules. Ah, es que era con la específica, kilojoules entre kilogramo. Es como vamos a hacer nuestra equivalencia. E, en la E minúscula, vale. Es kilojoule, kilogramo, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a poder pasar? Ah, pues nada más como energía cinética. Energía cinética específica. Para que me dé en kilojoule entre kilogramo. Entonces, ¿cómo lo hago? Ah, bueno, pues voy a tener en esta parte de mi energía cinética,
y esta era minúscula. Porque no la multiplicamos por masa. Pues ahora sí ya sabemos que el joule, dijimos, iba a ser igual a todo esto, newton metro. Y entonces es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro, que sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y entonces a nosotros tener kilogramo, entre, perdón, kilogramo metro segundo al cuadrado. Todo esto lo voy a poner entre kilogramo, nos va a dar, ahora sí ya nos da nuestro metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ay, ¿qué está escribiendo aquí? Cuadrado entre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, si yo quiero, puedo decir que un joule, y ahí sale nuestra primera conversión, es igual a un metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Y entonces esta es la ecuación que nos ayuda a trabajar nuestras conversiones para tanto para la energía cinética como para la energía potencial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como decía su compañero, pasa exactamente lo mismo en esta parte. La energía potencial, ¿cómo la podemos calcular? Masa por gravedad por altura. Bueno, si le ponemos masa, entonces ya sería con mayúscula, le vamos a quitar la masa, nada más es gravedad por aquí, Z2 menos, bueno, si es diferencial, dejémosla como gravedad por Z, por altura si quieren. Entonces, ¿dónde? ¿Es para la energía potencial? Sí. Si quieren, aquí se las coloco. Esta es la energía potencial. Y esta es para la energía cinética. Pero tienen exactamente las mismas unidades. Entonces, aquí podemos decir que para la energía potencial, vamos a tener la gravedad. Como su compañero nos había dicho, lo podemos contemplar como 9.81. ¿Qué? Metros por segundo. ¿Por segundo? Al cuadrado. Al cuadrado. Ok. Y pues nuestra posición va a estar en metros. Entonces, de la misma forma, las unidades que vamos a tener al final son metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, se aplica para estas unidades. En el caso de la energía interna es directamente ya en las unidades correctas, que serían joule o kilojoule. De hecho, la mayoría se maneja como energía interna específica, que sería en kilojoule entre kilogramo, y es a través de tablas. Dependiendo de la temperatura y la presión, es la cantidad de energía interna que puede llegar a poseer nuestro fluido de trabajo. Puede ser agua, puede ser aire, puede ser cualquier gas. ¿Okay? Y bueno. Maestro, ¿estos ejercicios van a venir en el examen? ¿Dónde? ¿De estos ejercicios van a venir en el examen? No, les dije que ahorita solo estamos manejando conceptos. Ah, ok. Entonces, para balance o de balance de materia y energía, para el primer departamental solo vamos a tener conceptos. Para el segundo departamental sí vamos a tener todos los cálculos. Así es que para que se vayan preparando. Vale.
Luego ya vieron que qué feos que nos dejaron que del 11 de diciembre, 13 de enero el otro examen. Pues no sé a quién se le ocurrió esa grandiosa idea, pero no sé si saben que en medio tenemos vacaciones y son 2 semanas y media de vacaciones. Entonces, ¿qué vamos a ver en como semana y media? No sé. No sé, pero algo veremos. Entonces. Nos ponen 10. No creo. Unos villancicos y ya. Después el siguiente es el trabajo. Dice el trabajo de energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un sistema a lo largo de una distancia. Normalmente ustedes nada más dicen fuerza que actúa para desplazar un cuerpo. Ok, perfecto. Es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, ese va a ser nuestro trabajo. Después viene calor. ¿Qué es el calor? Dice transferencia de energía térmica. Se debe a un diferencial de temperaturas. Y esto es primordial. Su definición que hay un diferencial de temperaturas, entonces no es calor. ¿Okay? Siempre tienen que decir energía térmica o transferencia de energía térmica debido a un diferencial de temperaturas. Y ya empieza lo interesante. Ahorita viene, ¿qué es un proceso? Dice proceso, operaciones que derivan en la modificación de una, ya sea a partir de un cambio de estado, de composición o de otras condiciones. Estos procesos implican el desarrollo de reacciones químicas. Bueno, los procesos por lo general, por eso la definición también de proceso unitario, que dicen que implican las reacciones. ¿Ok? Y bueno, materia. ¿Qué es la materia? Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Ok? Entonces, para poder definir la materia, de hecho, tomamos 2 de sus propiedades, la masa y el espacio. Y tenemos después definición de sustancia pura. La sustancia pura, la materia se puede clasificar en 2, en sustancia pura y mezclas. Entonces, la sustancia pura dice, tiene la composición definida y constante, con propiedades físicas y químicas características. ¿Okay? Y después viene la de la mezcla. Dice, son una combinación de 2 o más sustancias que no reaccionan entre sí. Y podemos tener de 2 tipos, homogénea y heterogénea. La homogénea, dice, son mezclas cuyos componentes están distribuidos de manera uniforme. ¿Ok? Entonces, ¿qué será la heterogénea? Pues cuando ya no están distribuidos de manera uniforme. Y de homogénea tener disolución. Entonces, ¿qué es una disolución? Aquí me equivoqué. Dice, mezcla formada por un sólido en polvo. Creo que le puse definición de otra. Me la checo primero. Sé que son muchos conceptos. Yo les dije desde el principio y me faltan como más. Entonces a lo mejor y no les cumplo. Ustedes dirán que no nos va a cumplir, maestra. Hasta lo que viéramos hoy. Bueno, mejor checo la definición porque no es esa. ¿Ok? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar porque de todas formas ya los veo muy saturados. Llegamos hasta la diapositiva número